más interesante en estos momentos es que nos comente sobre esa competencia entre Estados Unidos, Rusia y China por la vacuna, y que Rusia ya ha dicho que tiene una. Bueno, pues las consideraciones científicas que uno pueda ver en esa alegación que tiene Rusia. Sí, bueno, yo no sé realmente si es una competencia. Me imagino que sí, que debe ser una competencia que tienen por quién la saca primero, pero la competencia siempre es buena. Yo creo que es muy saludable, siempre y cuando sea una competencia leal, y no que se sacrifique la salud del pueblo por tratar de llegar primero, y así que sacaron la vacuna primero, ¿no? Yo no veo exactamente qué es lo que han hecho los rusos con la vacuna esta, que de momento ellos estaban silenciosos y de momento nos sorprendieron diciendo que ya tienen la vacuna, y creo que iban a vacunar a las hijas de Putin. De Putin. Sí, iban a ponerle la vacuna a ella, que es algo sensacionalista, me parece. Realmente no he visto nada en ninguna revista científica acerca de la vacuna rusa, lo cual también me da mala espina, ¿no? Porque las otras vacunas, la de Inglaterra y la de Estados Unidos, se han publicado, por lo menos se han publicado artículos en la prensa científica, dando los resultados en cuanto a los efectos secundarios, en cuanto a la producción de anticuerpos en contra del virus, y también lo que llamamos la inmunidad celular, que no son anticuerpos, sino que son células del sistema inmune, que es mucho más complejo de lo que ustedes se imaginan, que también son capaces de atacar el virus de esas células. Todo eso pues se consigue en la prensa, y la prensa rusa, yo no la leo porque no sé ruso, pero imagino que si hubiesen escrito algo en la prensa rusa, pues lo hubiesen traducido al inglés, que es el idioma realmente de la medicina. Pero yo no he visto absolutamente nada, así que yo no sé qué es lo que están haciendo ellos y qué efectos secundarios han tenido la gente que han vacunado antes de tirarse a vacunar a la gente así en masa. Que me preocupa mucho eso. Y también hablamos sobre el protocolo que adoptó de este médico de España, que tiene que ver con que usted señala que las cosas se están haciendo mal. Bueno, yo creo que... de atender a personas contagiadas. Vamos a decirlo de esta forma, se puede hacer mucho mejor de lo que se está haciendo. Yo creo que realmente si si los médicos siguieran ciertas pautas, se podría evitar, yo diría, que la gran mayoría de las muertes que están ocurriendo. Lo que estamos haciendo nosotros, como dije anteriormente, es usando una idea de un médico español en Valencia, el doctor Ángel Atienza, en el Hospital Tercet de Valencia, que estaba a cargo del programa de COVID, y tenía las unidades de intensivo inundadas de pacientes y ya no sabía dónde ponerlos. Y no sé cómo fue que se le ocurrió a él, realmente que lo que tenía que hacer era adelantarse a la fase inflamatoria, un poquito para atrás, para poder explicar lo que es eso, ¿no? La enfermedad de COVID es una enfermedad que tiene por lo menos 3 fases. La fase viral, que es cuando se infecta uno con el virus, y el virus entonces le produce los síntomas típicos de COVID-19, que son básicamente fiebre, tos, falta de aire. Puede producir otras cosas como diarrea, por ejemplo, dolor muscular severo, dolor de cabeza, dolor de garganta. Todo eso son síntomas de la fase viral. En la fase viral, pues lo que está ocurriendo es que el virus está proliferando y está entonces atacando las células del cuerpo que producen esos síntomas. En ese momento, pues no es conveniente intervenir, sino dejar que pase esa fase y entonces tratar de evitar que pase a la segunda fase. Hay un 20% de los pacientes que se infectan con el COVID que pasan a la segunda fase, que es la fase inflamatoria. Y una vez están en la fase inflamatoria, ahí ya están metiéndose en problemas serios.
porque una vez entra en la fase inflamatoria, si no se trata adecuadamente, pues van a pasar a la fase hiperinflamatoria, que es cuando ya terminan realmente un fallo respiratorio severo y muchos de ellos en ventiladores, ¿no? Lo que se le ocurrió al doctor Atienza fue tratar de evitar que entre el paciente en la segunda fase, en la fase inflamatoria, pero no empezar el tratamiento antiinflamatorio en la primera fase, porque en la primera fase el efecto antiinflamatorio con cortisona pues, se caracteriza por lo que llamamos inmunosupresión, ¿no? Al tener efecto antiinflamatorio, pues lo que hace también es que suprime también el sistema inmune del individuo. Y no queremos hacer eso en la fase viral porque queremos que el cuerpo pues tenga una respuesta en contra del virus para poder controlarlo. Si le damos tratamiento muy temprano durante la fase viral, pues entonces lo que hace es que el sistema inmune no tiene forma de controlar el virus, que entonces sigue proliferando. Así que hay que tener cuidado exactamente cuando uno usa la cortisona. Si la usa entre el día 7 a 10, ese es el tiempo ideal para utilizarlo, porque ya entonces el virus ya ha pasado de ser protagonista a ser un actor secundario. El protagonista después de la primera fase viral se convierte en el mismo sistema inmune del paciente que traiciona al paciente, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que al reaccionar en contra del virus, pues mucha gente, 80% de la gente reacciona de una forma, vamos a decir, normal y pueden controlar de forma normal también la proliferación del virus. Pero hay un 20% de los pacientes que reaccionan de una forma exagerada. El sistema inmune reacciona de una forma muy violenta y entonces lo que hace es que se convierte en su propio enemigo. Entonces los pulmones se inflaman, te da una pulmonía severa. Uno la puede ver en la tomografía de tórax. Puede ser bien impresionante como se ven esos pulmones. Aún en una placa de pecho común y corriente no se ve, pero muchas veces, pero en la placa, en los CT, que uno ve todos los pulmones, todo de arriba abajo, muchas veces pues llenos de lesiones inflamatorias. Eso es lo que tratamos de evitar, o tratamos por lo menos de acotar, ¿no? Que en algunos casos, pues, ya cuando empezamos el tratamiento a los pacientes con la cortisona, pues ya muchos de ellos tienen lesiones en los pulmones, pero lo que queremos es evitar que llegue esa inflamación en los pulmones sea tan severa que el paciente se vaya en fallo respiratorio. Para poder determinar a quiénes vamos a tratar y quién no vamos a tratar, pues para eso que estamos utilizando entonces unos marcadores de inflamación que yo decidí exactamente cuáles son esos marcadores y cuál es el nivel aceptable de esos marcadores de inflamación. Cosa de que si están muy elevados, y hay muchos de ellos que están elevados, digamos dos o más que están elevados, pues entonces esos son los pacientes que queremos tratar con cortisona. Los que no tienen esa elevación, lo que hacemos es que los observamos. Ahora mismo llevamos ya 37 pacientes que hemos encontrado que no tienen los marcadores de inflamación elevados y los hemos observado sin ningún tratamiento y los 37 les ha ido de maravilla, no han tenido ningún problema. Los 11 que han tenido esos marcadores de inflamación elevados, esos 11 pacientes, les hemos dado cortisona y hasta ahora ninguno de ellos se nos ha complicado, ninguno ha terminado en unidad intensiva, ninguno ha terminado en un ventilador. Y estamos hablando de 48 pacientes, un poquito prematuro para declarar victoria, pero hasta ahora pues todo se ve, todo está marchando de forma excelente. Así que yo espero que si sigue así, cuando lleguemos a 100 pacientes, por lo menos entonces tener la oportunidad de publicar esto en una revista científica y ofrecérselo a los médicos como una alternativa para tratar de evitar que los pacientes se nos mueran. Pero eso usted lo está realizando en el auxilio mutuo, ¿verdad? Sí. Y en otros hospitales, no es posible que empezar aquí mismo en Puerto Rico antes de cederlo a otro país. Bueno, yo creo que yo no tengo ningún problema con que otra gente use el estudio, o sea, el protocolo que estamos usando nosotros. Al contrario, me encantaría que lo usaran porque yo creo que podemos realmente salvar vidas, ¿no? Pero
la ciencia de las cosas no funcionan de la forma que ustedes piensan que es cuestión de que, mira, pues de 48 pacientes le fue bien, así que ya eso se convierte en el estándar de tratamiento. No es así. La ciencia, pues tratamos de ser bien rigurosos y 48 pacientes, pues todavía no es suficiente evidencia. Me gustaría tener por lo menos 100 a 200 pacientes antes de poder reclamar victoria. Doctor, esa rigurosidad de la que usted habla de la ciencia llama la atención cuando, por ejemplo, hoy, bueno, no sé si fue hoy o fue ayer, el presidente de México, López Obrador, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estaban comentando que ya tenían acuerdos con AstraZeneca para comenzar a producir 150 o 210 millones de vacunas que estarían disponibles para el primer semestre del 2021. Pero según estábamos comentando ahorita, todavía, por ejemplo, en el caso de Rusia, no se ha llegado a la fase 3 de hacer, qué sé yo, 20.000 pruebas con, qué sé yo, 10.000 placebos, sino que parece que hay una guerra médica para ver quién, si es Rusia, China o los Estados Unidos, los primeros en producir la vacuna. Así que uno podría decir con cierta certeza que aquí hay falta de rigurosidad en el anuncio de que hay una vacuna, por ejemplo, que es posible ya que en el 2021 tengamos una vacuna, y que estos anuncios, más que causar tranquilidad, lo que podrían causarnos es un poco de intranquilidad. Bueno, yo creo que el tiempo dirá. El tiempo dirá si a lo mejor ellos la pegan, ¿no? Y tienen la suerte de que sí, que tienen una vacuna no solamente que eficaz, sino también segura, porque las dos cosas son importantes, la eficacia y la seguridad. Pero la realidad del caso es que el problema de la seguridad usualmente no es tan grande con las vacunas, ¿no? Las vacunas usualmente son pocos los casos en que producen complicaciones sumamente serias. Por ejemplo, hay una complicación que se le atribuía y se le atribuye a la vacuna de influenza, especialmente algunas de las vacunas de influenza que se usaron anteriormente. Es una complicación que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Consiste en una parálisis que llamamos parálisis ascendente, que empieza por los pies y sigue subiendo hacia arriba, hasta el punto que cuando ya llega al tórax, pues produce parálisis de los músculos de la respiración. El paciente entonces hay que ponernos en un respirador, un ventilador. Es una complicación bien seria, bien rara, pero que se determinó luego que la misma influenza, o sea, la enfermedad como tal, la influenza, pues también puede producir el Guillain-Barré, ya que no es la vacuna nada más que lo produce. Y después se determinó que es más común el Guillain-Barré producido por la influenza que el Guillain-Barré producido por la vacuna de influenza. Por eso digo, hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Y que yo creo que en términos de eso, pues los rusos tienen la ventaja de que probablemente no va a haber un problema serio en cuanto a la seguridad de la vacuna. Y si es eficaz, yo imagino que ellos habrán podido determinar ya que produce anticuerpos y se están lanzando, pues, asumiendo que todo les va a salir bien. Y creo que está a favor de ellos, la suerte está a favor de ellos, porque probablemente no van a tener problemas serios. Pero los americanos en eso pues son mucho más estrictos, y creo que tienen mucho más preocupación en cuanto a lo que pueda pasar, ¿no? Por varias razones. Obviamente, parte de ello pues también las demandas de impericia médica, porque si usted produce una vacuna comercial en Estados Unidos que tiene muchos problemas de efectos secundarios, pues la compañía esa la van a demandar y puede que se tenga que ir a la quiebra si son tantas las demandas. Pero en Rusia no creo que tengan ese problema. No creo que en Rusia el gobierno permita ni siquiera que demanden a la compañía que la produce. No estoy ni seguro qué compañía es que la produce, o si es el mismo gobierno ruso. Si es el mismo gobierno ruso, pues con menos razón lo van a poder demandar. Yo no creo que en Rusia existan esas cuestiones de demanda de impericia.
Sí, pero más bien me refería a que el anuncio de la vacuna y la producción de millones de vacunas en México y Argentina, más que los efectos que podría tener la vacuna, el efecto que podría tener en la gente decir, bueno, pues ya el año que viene va a haber una vacuna, así que vamos a evitar, vamos a prescindir de la mascarilla y la cosa no se ve tan mal, ¿no? Me refería más bien a eso. Y la preocupación más bien que podría tener uno es porque hay mucha gente, hay un, usted lo debe conocer, Paul Offit, que alegó en una entrevista, por ejemplo, en CNN, alegó, no, afirmó que el promedio para tener una vacuna lista son entre 15 y 20 años. Está hablando de su propia experiencia con una vacuna que realizó, que fabricó, ¿no? Junto a otros doctores, que tardó aproximadamente 26 años en producirse, y que le llamaba la atención que ya los rusos tengan una vacuna que están experimentando con ella, y que México y Argentina ya estén hablando de la producción, más bien Sí, pero en México y Argentina no es que van a producir la vacuna. Los México y Argentina lo que van a hacer es usar la receta de los ingleses y van a producir la vacuna utilizando exactamente la técnica descubierta por los ingleses, ¿no? Que ellos van a empezar a producir una vacuna así from scratch, ¿no? Así que eso no me preocupa tanto. Ya la podría producir, obviamente, si tú quieres producir suficientes vacunas para cubrir a la población mundial, no puede depender de una compañía que la haga en un sitio nada más, porque no dan abasto, así que tienen que buscar otras eh, fábricas, vamos a ponerlo de esa forma, satélites que puedan producir suficiente volumen. Pero esa gente lo que están usando es la receta de ellos, como McDonald's y Burger King, ¿no? Que tiene un montón de sucursales, no depende de una tienda nada más. Así que no, eso no me preocupa tanto, pero sí, si tú dices que la mejor la gente pues va a decir, pues ya tenemos una vacuna, así que vamos a prescindir de la mascarilla. Pues si vas a hacer eso, más vale que espere a que tenga la vacuna. Si empiezas a prescindir de la mascarilla de ahora, pues a lo mejor ya estás muerto de aquí a que venga la vacuna. O sea que hay que seguir con la mascarilla, lavarse las manos. Sí, eso no va a cambiar hasta que tengamos ya algo que se haya probado que funcione, ¿no? Y eso pues va a tardar. Y el tratamiento, por ejemplo, que el hecho de que se anuncie de esta manera el que existe una vacuna podría incidir entonces en el menos énfasis en el tratamiento más que otra cosa, ¿no? Es como, yo estoy hablando de la percepción que tenemos en general, la gente, ¿no? No estoy hablando de científicos y doctores, etcétera. Estoy hablando de que la gente dice, mira, pues ya en México y en Argentina están fabricando, hay un tratamiento, pues dale, vamos para adelante, vamos a buscar lechón en Guabate sin mascarilla. A eso más bien me refería con el peligro de los anuncios de ese tipo, ¿verdad? De esto ya lo vamos a hacer en Argentina y Una en cosa es la México. prevención, la otra es el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, influenza. La influenza, pues existe una vacuna, que todos los años hay que cambiar la vacuna porque hay una mutación que ocurre todos los años. Sin falta, todos los años el virus de influenza pues sufre una mutación que lo cambia por completo, y ya la vacuna del año pasado no funciona para el virus que va a estar este año predominando. Entonces, eso es la vacuna, pues, algo que yo creo que todo el mundo se debe poner. No creo que es buena idea, especialmente ahora en el tiempo de pandemia, que ya mismo viene la época de la epidemia de influenza, que en Estados Unidos empieza por ahí, por septiembre, cuando ya empieza a enfriar, cuando empieza la epidemia en Estados Unidos y en el hemisferio norte. En el hemisferio sur pues lo tienen obviamente en el verano de nosotros, es cuando tienen ellos la epidemia, ¿no? Que es el invierno de ellos. Entonces, pues la vacuna que se pone uno todos los años, pues ayuda. No es tan perfecta, realmente no es una vacuna perfecta. En unos años es menos perfecta, otros años es mejor que otros. Pero tiene la ventaja de que puede prevenir la infección en muchas personas
y en los que no la evita por completo, pues la infección le puede dar menos severa, ¿no? Pero también tenemos, en ese caso de influenza, pues también tenemos tratamiento, que es lo que no tenemos realmente todavía establecido para la para el COVID, ¿no? Tenemos una medicina que se llama Remdesivir, que tiene cierto efecto antiviral, pero que jamás es como el tratamiento para influenza, que tenemos una medicina que se llama Tamiflu. Para la mayor parte de los virus de influenza, pues si lo empiezas durante las primeras 72 horas de la infección, pues te funciona muy bien. Pero para el COVID-19, Remdesivir jamás tiene el efecto que tiene antiviral que tiene el Tamiflu en la influenza. Así que eso está todavía por descubrirse. Se está trabajando en la vacuna, se está trabajando también tratando de desarrollar un tratamiento que tenga efecto antiviral para el COVID-19. Pero hasta ahora lo que se ha logrado es solamente el Remdesivir, que realmente no es un adelanto tan grande, ¿no? Ayuda un poco, disminuye el número de días del paciente en el hospital, y disminuye un poco la mortalidad, pero no es un efecto tan grande. Gabriela. Yo tenía una pregunta más, pero más relacionada al COVID aquí en Puerto Rico, y es con relación a que ahora se está diciendo que esta alza, la actual, la que está hoy reportada en los medios, se debe a un contagio comunitario. Ese es el término que están usando, pero a mí me causa como un poco de quizás incomodidad la responsabilidad que le están lanzando a la ciudadanía en cuanto al alza que está habiendo en los contagios. Es como si el gobierno quisiera desvincularse del todo de alguna responsabilidad que tenga con esto del manejo del COVID. Entonces, no sé si realmente se puede adjudicar a una sola vertiente o a una sola cosa el hecho de que hoy se reporte el alza en los contagios. Bueno, yo creo que tenemos que aceptar cierta responsabilidad. No podemos pretender que el gobierno asuma toda la responsabilidad. Yo creo que es importante tener eso en mente. Si acaso está ocurriendo el problema que está ocurriendo, no es necesariamente porque el gobierno lo esté haciendo mal, es porque nosotros lo estamos haciendo mal, porque el gobierno no es el que determina si uno usa mascarilla o no usa mascarilla. El gobierno pues puede imponer ciertas restricciones, ¿no? Y tratar de evitar que la gente salga a la calle sin mascarilla y ponerle multa. Ellos pues también tienen que cargar con parte de la responsabilidad. Yo no digo que toda la responsabilidad necesariamente sea de los ciudadanos, pero gran parte de los ciudadanos, si el ciudadano no está cumpliendo con la ley, pues entonces el gobierno pues tiene que multar a esas personas. Yo hasta ahora no he oído en ningún momento que se le haya puesto una multa a nadie por estar en la calle sin mascarilla. Y los turistas salían por la calle, por el condado y por el viejo San Juan sin mascarilla, y yo nunca vi que ningún policía arrestara a nadie ni pusiera ninguna multa. Así que hay culpa en los dos lados, pero en última instancia somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad también y protegernos y proteger a los demás, porque usar mascarilla no es para protegernos nada más nosotros. Sí. Realmente la mayor parte de la protección de la mascarilla es para evitar que nosotros vayamos a infectar a otras personas. Recuerden que uno se puede sentir perfectamente bien. Casi la mitad de las personas que están contagiadas activamente con el virus de COVID no tienen ningún síntoma. Así que esté por ahí sin fiebre y sin ningún síntoma no quiere decir que no puedes estar propagando una enfermedad. De hecho, las personas que más lo propagan son las personas que no tienen síntomas. Y entonces también está la cuestión, por ejemplo, de las barras. Yo creo que eso es bien importante, que los turistas entraban a las barras, no se ponían mascarilla en absoluto. Los dueños de las barras tampoco cumplían con su deber de tener que obligarlos a que se pusieran mascarilla. Entonces, pues claro, uno se da un par de tragos y entonces después de 10 o 15 minutos pues ya te olvidas de la cuestión del distanciamiento y empieza
a pegarte más y terminan dándose las manos, abrazándose, y ahí es donde vienen los contagios, además de todos los que vienen de Estados Unidos, del sitio donde está la epidemia a todo dar, como Florida, y vienen a Puerto Rico, pues ahí también vienen otros contagios. Eso yo lo he visto mucho, ahora como que se está viendo menos, pero muchos de los pacientes que estábamos viendo en el auxilio mutuo que se contagiaban era porque tenían contacto con algún pariente o algún amigo que venía de Estados Unidos y los visitaba. Ahora la mayor parte de lo que estoy viendo son que se han contagiado de los hijos, o sea, el contagio de hijos hacia padres que está ocurriendo muchas veces ahora, que por lo menos la experiencia que estamos viendo en el auxilio mutuo. Y eso es pues una fuente de preocupación porque los muchachos jóvenes saben que si se enferman probablemente no les va a dar muchos síntomas, así que hacen fiestas y no se protegen, pero entonces a la larga los padres son los que pagan las consecuencias y los abuelos también. Así que el problema es bastante complicado. Yo no creo que podamos poner la culpa solamente en una persona o en el gobierno. Yo creo que hay culpa compartida. Sí. Aunque también tendríamos que decir que los individuos y la sociedad en general no tiene una estación de televisión, no tiene estaciones de radio, no tiene un departamento de educación como para, de manera general y absoluta, educar a la gente, decirle qué es las cosas que hay que hacer y qué es las cosas que no se pueden hacer. En ese sentido, la responsabilidad del gobierno es enorme. Me parece que asuntos que tienen que ver con el seguimiento de los pacientes, también el gobierno tiene un departamento de salud, cosa que los individuos no tenemos, ¿verdad? No tenemos un aparato, una institución que nos sirva de retroalimentación, ¿verdad? En ese sentido, obviamente los individuos tienen responsabilidad, pero el gobierno tiene una inmensa responsabilidad, como la tiene, por ejemplo, en Nueva Zelanda. A favor tiene Nueva Zelanda, obviamente, que es soberanía, ¿verdad? Que puede cerrar los aeropuertos. Tienen la soberanía y tienen también la ventaja de que tienen una densidad poblacional mucho más baja que la de Puerto Rico. La densidad poblacional es un elemento también importante, ¿no? Si tienes un país como Puerto Rico, una isla pequeña, 3 millones de habitantes, pues entonces las oportunidades de contagiarte son mayores que un país donde tiene una densidad poblacional mucho más baja. Especialmente Nueva Zelanda pues tiene esa ventaja, además de que ellos no permitieron que vinieran viajes de afuera y cerraron los aeropuertos totalmente y eso pues ayudó muchísimo. Sí. Llamó la atención, por ejemplo, que en Corea del Sur, que hay 50 millones de habitantes, hay 300 muertos. En el caso de Puerto Rico con 3.2, pues más o menos estamos llegando a esa cantidad de fallecidos. Y una de las cosas buenas que tiene esa cultura de Nueva Zelanda, la cultura asiática es el énfasis que se da en la educación en general. Y yo creo que una de las falencias que tiene Puerto Rico es que el departamento todas las instituciones en Puerto Rico están erosionadas por ineficiencia, ¿verdad? Yo no sé si es muy arriesgado decir que ciertamente los individuos tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Pero el gobierno de Puerto Rico ha sido, no digo yo ineficiente, me parece. Creo que hay que tener un poquito más de imaginación cuando tratan de educar a la gente. No es cuestión de tener un canal de televisión nada más, por ejemplo, porque ¿cuántos muchachos de 20 años van a ver el WIPR, por ejemplo? No les interesa en absoluto. Pero entonces hay que aprovecharse de las personas que tienen influencia sobre los muchachos jóvenes. ¿Quiénes son esa gente? Pues Bad Bunny, por ejemplo. Sí. Bad Bunny podría utilizarlo. No es que yo sea fanático de Bad Bunny, pero yo creo que muchachos pues le prestan atención. Y Bad Bunny, pues yo creo que es una ventaja grande porque Bad Bunny usa mascarilla desde antes de que viniera la pandemia. Yo no sé por qué razón siempre usaba una mascarilla. Yo creo que debe tener algo patológico, que tiene terror a los gérmenes o algo. Pues aprovechense de ese individuo para que entonces educar a los muchachos. Oye, creo que le van a prestar atención más que nos va a prestar atención a nosotros. Es tremenda idea. Tiene que tener un poquito más de imaginación.
Mira, ¿ustedes tienen más Le preguntas? estás apuntando, Rafa. ¿Ah? No, Le estás yo la hice toda antes de ir a Yo tengo unas preguntas aquí, pero son unas preguntas ahí de internacionales, que si el valor simbólico de encontrar la vacuna entre China, Estados Unidos que es una carrera y eso, pero eso quizás no sea pertinente en este momento. Como la carrera para ir a la luna, ¿no? Entre los soviéticos y los americanos, pero yo no estoy seguro que eso sea tan importante ahora como era en aquella época de la Guerra Fría. A mí me da igual si la descubran primero los rusos, los americanos o los chinos, después que la descubran y que funcione, por eso es lo importante. La cosa es que en lo que la descubren, ¿verdad? Uno tiene que seguir usando la mascarilla, lavándose las manos. Pregunto si todavía hay que hacer ese imperativo al principio, que tú llegabas de tu casa y tenías que quitarte la ropa y lavarla y que si bañarte. Y Lavar la eso se compra. acabó el agua de Carraízo. sobre todo la compra, eso de que hacer compras con part-time ahora, como casi un part-time, te consume casi 4 horas ir al supermercado, lavar la comida. O sea, es que pienso que si de verdad uno va al supermercado, coge el pote y después tiene que llevarlo a la casa para desinfectarlo porque el virus estaba ahí, pues ya en realidad todos estuvieron muertos. Usted perdone, doctor, pero es que todavía me sigue intrigando la capacidad del virus ese. El virus es un virus bien interesante en muchos sentidos, ¿no? Es sumamente susceptible al jabón y también al alcohol, pero a la misma vez que es tan susceptible, pues también eh, es bastante resistente al sentido que puede durar a veces más de un día en superficie que alguien ha tocado, ¿no? Pero ¿cuántas veces uno se infecta realmente tocando superficies que están contaminadas versus estar en contacto con alguien que tenga el virus y que le esté hablando a uno sin una mascarilla? Pues los datos tienden a indicar que predominantemente el contacto con las microgotas de la saliva de las personas, por eso es que las mascarillas son tan importantes, ¿no? Pero realmente yo también estoy paranoico y cargo conmigo un potecito de hand sanitizer y cada vez que toco un mango de una puerta o toco alguna superficie, enseguida me lavo las manos con eso. No sé si realmente estoy exagerándolo o no, pero prefiero hacerlo así. Hasta ahora pues no me he infectado, yo voy al hospital todos los días, trabajo todos los días allí con las precauciones de la mascarilla y hand sanitizer y eso, y hasta ahora pues me ha funcionado. No quiere decir que cuando venga la vacuna tenga que dejar de hacerlo, todo depende de cuán eficaz sea esa vacuna, ¿no? Si no es tan eficaz como por ejemplo la influenza, que no es una vacuna tan excelente como es por ejemplo la del polio. El polio es tremenda vacuna y entonces pues depende de cuán eficaz sea esa vacuna que vamos a tener, pero en unos meses. Pues, si es bien eficaz, pues no tienes que estar preocupándote tanto por estar lavándote las manos ni por estar usando mascarilla. Pero depende de eso, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues entonces yo creo que debemos ir, no es por cortar, pero lo que pasa es que la reunión duraba hasta las 8:30 y ya son las 8:21 y puede que se caiga, así que para que no nos pase eso, creo que lo debemos dejar aquí ya. Tenemos que seguir. Doctor, y entonces usted tiene el poder ahora porque es quien está grabando. Así que cuando ahora finalicemos, supongo que le va a salir, si quiere grabar en la computadora, aunque eso le salió ya. Entonces, quiere que le dé end y entonces dime qué tengo que hacer luego para entonces lo que quedó grabado enviarte. Eso es una buena pregunta, pero yo lo puedo llamar ahora por teléfono y
terminamos de organizarnos. Porque ahora cuando usted a la charla, va a paralizarse la grabación y se lo va a decir, le va a aparecer en pantalla. Entonces usted lo deja grabado el archivo. Okay. Bien, pues le voy a dar entonces ahora. Bien. Bueno, pues buenas noches. Ha sido un placer. Gracias. Disculpe los inconvenientes. No hay problema, eso es inevitable. Ha sido un placer.